Buenas, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Trading for Everyone, donde vamos a analizar ExxonMobil. Fue la más votada en el video anterior sobre análisis fundamental y análisis técnico. Ahora les pido si pueden dejar un comentario si prefieren que sigamos con Banco Bradesco, un banco brasilero que también cotiza en Estados Unidos. La otra es Pfizer, una farmacéutica de las más importantes de Estados Unidos y en el mundo. Y la otra es Walmart, que la venimos manteniendo hace tiempo, que mucha gente la vota pero nunca logra ganar, así que la mantenemos. Walmart, Pfizer, farmacéutica y Banco Bradesco, un banco brasilero. ¿Qué es ExxonMobil? Una de las empresas petroleras y gasíferas más grandes del mundo, la principal de Estados Unidos. Después también está ahí Chevron y otras en Estados Unidos, pero es la principal del mercado estadounidense. Arrancó allá, dueña de Rockefeller. Rockefeller arrancó esto hace años, tenía otro nombre y fue evolucionando, se fue fusionando. También cuando se fusionó con Mobil, que es la parte de lubricantes. ¿Y a qué se dedica? A todo lo que refiere al mundo petrolero. O sea, busca, hace extracción, refina el petróleo y lo vende también en estaciones de servicio, tanto retail como en la industria petroquímica, la industria aeronáutica, barcos y demás. Y también, ¿qué es la industria petroquímica? Fabricación de plásticos. Acuérdense que el plástico viene del petróleo. Así que es una empresa integral muy grande y es una de las principales 20 empresas más grandes en lo que refiere a capitalización bursátil del mundo. ¿A qué me refiero con eso? Si uno compara, o sea, saca la cuentita de cuánto vale la acción por la cantidad de acciones que hay en circulación, me da la capitalización bursátil y ExxonMobil está dentro de las principales 20, dentro de, por decir otras, Apple, Microsoft y así, Samsung, está dentro de esas principales 20. Así que es un monstruo del mundo petrolero. Vamos a analizar en este video la visión, como siempre, desde el punto de vista de análisis fundamental y análisis técnico. Y hace poquito también hubo un descubrimiento de nuevas posibles yacimientos en Guyana, un país en Latinoamérica, cerca al norte de Brasil, con lo cual si también implementa esas extracciones y demás, puede ser una nueva fuente de petróleo para esta empresa en particular. Eso es un poco lo que refiere a esta empresa en particular. Acuérdense que estos análisis nunca se los tienen que tomar como una recomendación de compra ni de venta de activos. Estos videos son de manera educativa para que ustedes aprendan análisis fundamental y análisis técnico con un ejemplo puntual. Pero como siempre les digo, hagan sus propios análisis, escuchen a todos, pero tomen las decisiones basadas en su propio criterio. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de dinero y si toman malas decisiones, después los que van a sufrir son ustedes. Así que cuídense con eso, no le crean a nadie y la decisión final tiene que ser de ustedes. Esta es la evolución, las proyecciones de la demanda de petróleo en el futuro. Esto se ha sacado de la web de ExxonMobil, pero obviamente ellos predicen que la demanda del petróleo va a crecer en los próximos años. Esto puede ser por el incremento de la población, por ejemplo. Mucha gente no coincide con esto. Mucha gente dice que el petróleo va a disminuir la demanda en los próximos años, con lo cual esto podría ser un impacto negativo para la empresa. Y esto es la evolución del gas natural también, que va a crecer en el futuro. ¿Por qué? Porque ExxonMobil no solamente se dedica al mundo petrolero, sino también al gasífero. Esto es después el resto de fuentes de energía, como puede ser el carbón, la biomasa, la nuclear, la energía solar y eólica y la hidroenergía, básicamente. Entonces, estas son las proyecciones, porque estas son empresas que tienen un capital intensivo muy grande, o sea, tienen muchas inversiones en la refinería, en mantenimiento, tienen que pagar mucho para explorar, para encontrar nuevas reservas. Esto es carísimo, explorar para encontrar nuevos pozos, tanto en la tierra como en el mar. Así que no es una empresa que planifique de acá al año que viene, sino que tiene que planificar de acá a los próximos 10, 15, 20, 30 años. Así que eso es un poco lo que refiere a la empresa en particular. Recuerden dejar el comentario si prefieren que sigamos con, dijimos, Walmart, supermercado, Pfizer, farmacéutica o banco brasilero, que es Banco Bradesco. Estos son algunos números de lo que refiere a la empresa. Como siempre venimos viendo el revenue, que son los ingresos por ventas. Fíjense que hay una caída muy violenta de lo que refiere a los ingresos por venta de esta empresa en particular. Acuérdense que esta empresa está muy ligada al precio del petróleo. ¿Por qué? Porque obviamente extrae y vende petróleo. Y si uno mira lo que viene pasando, lo vamos a ver más adelante con el precio del petróleo en los últimos años, van a ver que desde el pico que hubo en 2008 se viene cayendo muy fuerte. Incluso hubo ahí muchas noticias en los últimos meses. ¿Por qué? Porque producto de la pandemia no había demanda de petróleo, no había lugar para estoquearlo y demás. Por eso es que incluso lo vimos futuros del petróleo en negativo y demás. Pero obviamente va a depender mucho la evolución de ExxonMobil y de todas las petroleras en función de cómo varíe el precio del petróleo. ¿Qué pasa hoy en día? Estamos en una pandemia, el mundo está cerrado, al menos en la mayoría de los países,
no hay transporte de pasajeros aerocomercial, y los aviones, la industria automotriz también, pero la industria aeronáutica consume mucho petróleo. Y esto también obviamente está impactando y va a impactar en la demanda de petróleo. Hay que ver cuándo esto se levanta, cuándo empiece a circular todo con normalidad, también la industria y demás. Pero si vemos los otros valores, por ejemplo el earnings, que las ganancias contables, esta línea verdecita, se mantiene prácticamente constante. A pesar de que vemos una caída del 2014-15 a la actualidad, este valor fue mermado y vemos una caída del 2019 al 2020. Esto es el último valor que tenemos presentado. Y si comparamos el free cash flow, que es el flujo de caja, esta es la plata que le queda en el bolsillo a ExxonMobil, factura todo esto, pero lo que le queda en la plata es esta línea rosa. ¿Qué pasa en el medio? Bueno, tiene que hacer frente a todos los gastos y a las inversiones que tiene que hacer para mantener el circo funcionando, básicamente para mantener la empresa trabajando, básicamente. Y si vemos el operating expenses, son los gastos operativos, no vemos grandes saltos, con lo cual vemos que se mantiene relativamente constante. Ahora, si miramos otros valores, por ejemplo, el crecimiento de las ganancias, que lo vimos viendo en las otras empresas, vemos que no crecen, básicamente. ¿Por qué? Porque vemos que en los últimos 5 años la facturación, la facturación no, la ganancia contable viene disminuyendo, así que no hay crecimiento. El ROA, que es el retorno sobre los activos, básicamente la rentabilidad que le saca la empresa a los activos que tiene. ¿Cómo es esto? Es el valor que surge de dividir la ganancia neta dividido los activos que tienen. Esto es una empresa, como dijimos, una empresa de mucho capital, mucho activo, no como puede ser una empresa de software. Ahora, margen. ¿Cuál es el margen? 4.6%. ¿De dónde sale este número? De dividir la facturación que obtiene en comparación con la ganancia contable que le queda. Uno se sorprende con este número, que una empresa petrolera uno piensa que tiene un margen mucho más elevado, pero al ver los balances vemos que el margen es de 4.6%. Este número me sorprendió. Si hablamos de los dividendos, es una empresa que paga mucho dividendo. Esto es una empresa que se la considera una aristócrata en lo que refiere a dividendos, una empresa que viene pagando de manera incremental dividendos desde hace 36 años y tiene un dividendo actual de 7.9%, que es un dividendo elevado. La gran pregunta, ¿por qué le agregué esto acá? Es el payout ratio. ¿Qué es esto? 131%. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Paga más en dividendos de lo que genera. Entonces, es algo medio ilógico, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede ser que entregue más en concepto de dividendo de la plata que logra, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué sigue pagando dividendos? Bueno, esto lo hace porque tiene un impacto muy negativo en empresas como de este estilo que bajen los dividendos. Muchos fondos de inversión, muchos inversores compran este tipo de empresas por los dividendos que pagan. Entonces, si se enteran de que bajaron los dividendos, muchos inversores venden la empresa y se van a otro tipo de inversiones. Entonces, a veces empresas como esta prefieren seguir pagando los dividendos que pagaban, no prefieren eso antes que bajarlos y tener impacto negativo en la cotización de la acción. Pero esto no es mantenible en el tiempo, que paguen más de lo que distribuyen en concepto de dividendo, más de lo que generan. Esto es algo ilógico, pero pasa en varias empresas. Así que payout ratio mayor a 100, mayor a 80, 70, es raro que mantengan. Ahora vamos para adelante. Estos son la presentación de balance de los últimos trimestres. Acuérdense que todas las empresas en Estados Unidos presentan balance una vez por trimestre. Va a haber una nueva presentación el 31 del 7, ahora 31 de julio de 2020. Vamos a ver cómo impacta. La previsión, el forecast, es que presente una pérdida básicamente de 0.55. Este es el beneficio por acción. Sería pérdida por acción de 0.55. Veremos si se cumple o no. O si pierde menos de lo que los analistas esperan. Vemos que no hay un patrón, que a veces presenta un balance mejor a lo que se espera, a veces presenta un balance peor a lo que se espera y va ahí mutando. Y esto es la facturación que va generando, va presentando trimestre a trimestre. Ahora vamos para adelante, ¿qué más podemos ver? Vamos a ver la parte del ROA. Esto dijimos que tiene un ROA de 4 monedas, pero el ROA de la industria es de un 6 aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ExxonMobil tenga un ROA por debajo de la industria es una noticia negativa. ¿Por qué? Porque básicamente genera menos rendimiento que otro tipo de empresas petroleras. Ahora, vamos para adelante. ¿Qué más tenemos? Siempre los indicadores se los suelen comparar con la industria. Si hablamos de la deuda, acuérdense que la deuda es algo que puede separar la vida y la muerte de una empresa en caos como este, pandemia, freno de las operaciones y demás. Vemos que si comparamos la deuda total en comparación con el equity, con el patrimonio neto, no está tan endeudada. No tiene casi deuda, tiene un 30% de deuda en comparación con el patrimonio neto. Se lo considera que es una empresa sin deuda. Pero si comparamos la deuda en comparación con los activos, esto es una noticia no del todo buena. ¿Por qué? Porque tenemos más deuda de corto plazo que activos de corto plazo. Pero sí tenemos muchísimo activo.
en comparación con los pasivos de largo plazo. Entonces, lo ideal que sería que con el activo de corto plazo podemos cubrir las deudas de corto plazo y las deudas de largo plazo. No es así, pero dentro de todo la situación de la deuda no es del todo mala. ¿Por qué? Porque si comparamos toda la deuda que tiene ExxonMobil en comparación con todo el capital propio que tiene, no es un valor tan elevado. Ahora vamos para adelante. ¿Qué más tenemos? Acuérdense, dejar un like, un comentario si les gusta esta sección de videos, si hacemos más videos en el futuro. El PER versus el mercado y versus la industria. El mercado más o menos tiene un PER de 16 más o menos, PER de todo el mercado en general. Ahora la industria petrolera tiene un PER de 8.30. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? ExxonMobil tiene un PER mayor al PER de la industria. ¿Qué es el PER? Es el Price Earnings Ratio. ¿Qué significa? Comparar el precio de la acción, la cotización, cuánto vale por bolsa, cuánto vale comprar una acción de ExxonMobil en la bolsa, en comparación con las ganancias que genera. Entonces, se dice de manera simple que tardaríamos 17 años en recuperar nuestra inversión si ExxonMobil mantiene las ganancias como las tiene hoy en día en el futuro. Es un indicador muy simplista, pero que sirve para evaluar o entender si una empresa está barata o cara. ¿Y cuál es el crecimiento no esperado? ¿Qué esperan los analistas que crees que pase con el earnings, esa línea que veníamos monitoreando en el pasado? Que crezca a un ritmo de un 51%, con lo cual es un valor muy elevado. Esto me sorprende o es una señal de alerta. Hay mucha expectativa en esta empresa con que la película cambie y que pasen estos valores. Vamos a ver el gráfico, vamos a ver que esto es los valores que estima que pase en el futuro. Esta es la evolución de las ventas, como veríamos. Esta es la evolución del earnings. Lo que se espera que pase en el próximo año es que deje pérdida la empresa, pero de ahí empieza a despegar y empieza a subir fuerte del 2022, 2023, 2024. Esa es la estimación de los analistas en el futuro. Veremos si se cumple o no. Acuérdense que esto es planificar y es pura expectativa en el futuro. Puede ser que se cumpla o que no se cumpla. Ahora, yendo para adelante, ¿qué más tenemos? Acuérdense de suscribirse, no les cuesta nada, llegaron hasta acá, a ver si llegamos a el objetivo del canal de llegar a los 100.000 suscriptores para fin de año. Vamos a ir creciendo fuerte, así que gracias a todos los que vienen siguiendo el canal hace años y los últimos que se fueron sumiendo también. Así que dejen un comentario, suscríbanse, no les cuesta nada y tildan ahí en la campanita, que tiene muchos videos para entretenerse, tanto de plataformas como análisis técnico, fundamental y demás. Si comparamos lo que refiere al precio actual, o sea, cuánto cotiza en la bolsa, hoy cotiza en la bolsa $44.3 aproximadamente, y cuál sería el valor presente, el fair value se llama. Esto se basa en muchas expectativas y muchas estimaciones que pueden ser correctas o no, pero si tomamos este valor que tienen en cuenta varios analistas con el precio actual de la cotización, veríamos que podría subir un 141% desde el precio actual a el fair value, con lo cual esto es un valor muy elevado. Se podría decir que está subvaluada en base a los flujos de fondos futuros. ¿Qué es esto? Una empresa no vale por lo que soy, ni lo que fue ayer, el año anterior, o lo que era Rockefeller, sino lo que va a generar ExxonMobil de acá al año que viene, en los próximos 5 años, 10 años y demás. Lo que se hace es traer esas ganancias futuras al día de hoy usando una fórmula que se usa, fórmula de descuento, flujo de fondos y demás. Así que podría estar subvaluada, al menos eso opinan muchos analistas, según un descuento de flujo de fondos. Y si miras un poco la historia de los dividendos, esto es lo que les venía diciendo hace 38 años que ExxonMobil viene cada vez creciendo los dividendos. O sea, cada vez paga más. Así que los que les gustan los dividendos, esta es una empresa que tiene historial de buen pagador de dividendos. Veremos si puede aguantarlo o no, porque dijimos que tiene un payout ratio muy elevado. Así que veremos si eso se lo aguanta o no en el futuro. Pero al menos en los últimos 40 años viene creciendo muy fuerte. Ahora, si vemos un poco qué le pasa desde el punto de vista de análisis técnico, vemos que ExxonMobil tuvo una caída muy, muy violenta, producto de la caída del mercado y producto de la caída del petróleo, como venimos hablando. Este es un gráfico semanal de ExxonMobil, donde vemos los principales indicadores que venimos viendo en los momentos anteriores, que es la WMA, la media móvil ponderada de 30, que es esta línea azulcita que está ahí, y después tenemos el MACD, que estamos viendo este indicador acá. O sea, si el MACD nos está diciendo que está en compra en semanas, eso nos dice el MACD, pero el precio en comparación con la media móvil nos dice que está en venta. Entonces, en la media móvil nos dice venta, el MACD nos dice compra, y si tiramos un Fibonacci, que es una herramienta que se usa para marcar retrocesos y demás, desde el inicio de la caída al precio mínimo que hizo ExxonMobil hace un par de meses, semanas, vemos que está en este nivel de Fibonacci y que nunca pudo superar, vamos un poquito para atrás, nunca pudo superar. Ahí estamos, a ver, un poquito mejor. A ver.
Ahora sí, ahora sí. Nunca pudo superar el 38 punto de Fibonacci, que es este nivel. Así que si hablamos de posibles resistencias del precio, la zona de los 53, 54 dólares es zona de resistencia del precio en el futuro. También tenemos una línea de tendencia bajista uniendo los mínimos de esta empresa en el pasado. Así que esta zona, la zona de los 54, 53 dólares, es zona de posible resistencia importante para este activo. Y tenemos una resistencia actual en la zona ahí de los 45 dólares. Así que mirando un poco ExxonMobil de mediano a largo plazo, está, según el MACD, está en movimiento alcista, según la media móvil el Fibonacci está en movimiento bajista. Eso nos dice un análisis muy simplista usando estos dos indicadores. Ahora, como siempre les digo, si alguno quiere aprender a invertir, a hacer sus propios análisis de manera independiente, haciendo tanto análisis fundamental como técnico, intradiarias, opciones financieras, puede visitar nuestra web, se la dejo acá como web sugerida. Ahí pueden ver todos, son cursos online en vivo que van saliendo todo el tiempo, todos los meses, y siempre están en versión on demand, con lo cual se pueden escribir en cualquier momento del año cuando ustedes lo deseen. Tanto el de fundamental como el de técnico, intradiarias y demás. Así que cualquier cosa se pueden escribir a través de la web. Ahora, como siempre les digo, nunca se queden con la parte positiva de una empresa, solamente hay que mirar también la parte negativa. Fíjense que lo que les venía diciendo, el petróleo tuvo un rally alcista fenomenal. Desde el 2001 valía 20 dólares y llegó a valer 146 dólares. Ahora, por barril, se derrumbó 2008 y volvió a trepar 2011 126 dólares. ¿Dónde estamos hoy? Esto era abril de 2020, llegó a valer 31,60 y ahora ahí está fluctuando entre 30 a 40 dólares más o menos. Entonces, si vemos la tendencia del 2008 a la actualidad, es una tendencia bajista. Entonces, si el petróleo sigue cayendo o al menos queda lateralizando, le puede impactar fuertemente a ExxonMobil y a todas las petroleras del mundo. Ahora, ¿qué más? No solo esto, o sea, lo importante es la demanda del petróleo. Si la demanda del petróleo sube, va a ser bueno. ¿Por qué? Porque el precio va a subir. Si la demanda del petróleo baja, ¿por qué? Porque hay menos, qué sé yo, hay aviones que vuelan por energía hidráulica, por decir algo. Va a cambiar la demanda del petróleo. El punto de equilibrio aproximadamente de ExxonMobil es 20 dólares el barril. O sea, si el petróleo se cae por debajo de 20, ExxonMobil la tiene complicada porque ¿qué es punto de equilibrio? Es el punto donde gana o pierde la empresa según la cotización del commodity, que en este caso sería el petróleo. Entonces, si está por arriba, ExxonMobil puede sobrevivir tranquilamente. Si está por debajo, se empieza a complicar las cosas. Y otro peor escenario sería que disminuyan los dividendos, como dijimos. Dice ExxonMobil, mira, estamos pagando demasiado en comparación con nuestras ganancias. Lo lógico sería que bajemos esos dividendos. Esto puede ser una noticia mala para la cotización. ¿Por qué? Porque muchos inversores, fondos, quizás se retirarían de este tipo de empresas y se irían a otra que serían mejores pagadores de dividendos. Veremos si eso pasa o no, pero es un escenario que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, sacando la película final, como siempre hacemos un mapa de qué valor le ponemos a los distintos de estos 6 notas que le ponemos. AT, análisis técnico, arrancamos por acá, le ponemos un 3. ¿Por qué? Porque el MACD me dice compra, pero la media móvil me dice venta, por eso le ponemos un 3, nota intermedia. Si hablamos de la deuda, le ponemos un 3. ¿Por qué? Porque decimos que no tiene demasiada deuda, se considera que está poco endeudada, 30%, pero a su vez vemos que el activo no cubre el pasivo de corto plazo. Ahora, si hablamos de dividendo, le ponemos un 4. ¿Por qué? Porque viene pagando constantemente y crecientemente hace 38 años. Es difícil encontrar una empresa como esta y paga mucho en comparación con el mercado. Así que lo que le gustan los dividendos es algo interesante, pero tengan en cuenta esa voz de alerta de que dice están pagando más de lo que genera como ganancia. Esto es algo peligroso. Expectativas, le ponemos un 4, ¿por qué? Porque dijimos que el mercado piensa que va a crecer muchísimo, 50% en los próximos años. Esto es mucha expectativa, puede ser que se cumpla o que no se cumpla, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Y valor, le ponemos un 4 porque vimos que podría estar subvaluada en base a la estimación de varios analistas por ese descuento de flujo de fondo. Ganancias un 2, ¿por qué? Porque vemos que viene perdiendo plata en los últimos meses, no perdiendo, pero no viene creciendo esas ganancias, y el ROA, que analizamos que era el ROA, está por debajo de la industria, por eso le ponemos un 2. Pero estos valores obviamente son subjetivos, esta es mi opinión respecto de esta empresa en particular. Así que acá cerramos el video, espero que les haya servido, disculpen ahí el perro, y síganos en un grupo de Facebook, en Instagram, en Twitter, que vamos creciendo ahí cada vez con más fuerza. Son inversores que se van ayudando todos los días. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram y obviamente visitar la web de Trading Forever si a alguno le interesa avanzar y aprender a invertir de manera independiente. Hasta luego.